Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Antes de empezar, quiero comentarte que la mejor cosa que tú puedes hacer cuando alguien no te valora es irte. Sin embargo, aquí quiero darte 10 consejos para darle una lección a un hombre que no te valora. También es útil cuando un hombre quiere darle una lección a una chica que no valora. Comencemos. Número 1. Desaparece. Aunque no podemos evitar que él sepa de ti a través de redes sociales, sí podemos desaparecer de su vida. La ausencia, la escasez, es lo que hace darse cuenta a la otra persona de que tú no estás amarrada a él. Le hace darse cuenta de que tú no eres su juguete, que tú no eres ese objeto que él puede dejar aparcado como si se tratase de su coche. Desaparecer es un mensaje claro: yo no te pertenezco, no somos cosas. Cuando entregas ese mensaje, es cuando él se da cuenta de que efectivamente no tiene ese control que creía tener. En ese momento es cuando él choca con la realidad y se da cuenta de que, efectivamente, o te valora o te pierde. Es un punto inflexible en el cual él puede cambiar o seguir siendo el mismo de siempre. Número 2. Diviértete. Una vez que hayas desaparecido, empieza a vivir para ti. Compra ropa bonita, lánzate a una aventura extrema, organiza un viaje para irte a la montaña con tus amigos, organiza un viaje para irte de fiesta. Haz cosas que te hagan sentir bien, que te diviertan. Demuéstrale una cosa: sin él, tú puedes ser feliz. Esto es algo que realmente le cala a una persona que no te valora, porque constantemente cree que tu felicidad depende de una llamada, un mensaje o un te amo viniendo de él. Número 3. Sé escasa. Cuando estás viviendo tu vida, debes hacerle saber que estás inmerso en ti y que no tienes tiempo para medios amores. Si te busca, dile que estás ocupada; si te pide que te quedes para hablar, hazle saber que no puedes en ese momento. Ser escasa significa no estar siempre disponible para él. Cuando él te llama, cuando él te busca, debes estar ahí con tu mejor ropa, con un baby doll, con tu mejor lencería. No hagas eso. Realmente debes ser escasa y dejar que él se gane tu cariño y se gane tu amor. Número 4. Sé clara. Una cosa es el juego de la atracción y otra es cuando alguien se mete con tus planes personales. Debes ser clara e implacable en hacerle saber que no estás para relaciones de a ratos. Son todas las canicas o ninguna. Algo que caracteriza a la mujer no valorada es que espera, por suerte o por iluminación divina, que el hombre con el que está la valore. Lamentablemente, esto es utópico, es totalmente irreal. Tienes que ser clara y decir las cosas como son: o me valoras o simplemente no hay trato, no hay relación, no hay noviazgo, y no me busques más. Número 5. Cumple tus advertencias. Si le dijiste que no vas a volver con él a menos que deje de lado sus comportamientos de mujeriego, entonces cúmplelo. Si no eres coherente y aún así vuelves con él, se dará cuenta de que no hay consecuencias para sus actos y puede jugar contigo a su gusto. Cumplir tus advertencias, cumplir lo que dijiste que harías, es lo más importante. Solo así puedes presionarlo para que corrija su conducta o te despeje el camino para que conozcas a alguien que realmente te quiera y te valore. Número 6. Juega a su juego. Si él juega a estar de picaflor con muchas chicas, tú en su lugar ten vida social y sal con otras personas. Esto no implica necesariamente que te enrolles con otros chicos por puro despecho, sino más bien que tengas la libertad de salir con cualquier persona con la que te sientas bien. Esto encaja perfectamente con el punto anterior, el cual te recomiendo volver a ver. Número 7. Dile no. Algo que le molesta a una persona que no te valora es sentir que te sublevaste, que fuiste esa ave cautiva que estuvo mucho tiempo en su jaula y ahora decidiste por cuenta propia volar. Se ve evidente cuando te llama y le dices no, no puedo, no quiero, no me apetece. Cuando él siente y se da cuenta de que ya no te tiene dentro de su perímetro, cuando ya no te tiene dentro de su jaula, cuando ya no te tiene dentro de su área, es cuando viene y se da cuenta de que te está perdiendo. Es cuando empieza realmente a invertir en ti, es cuando realmente empieza a esforzarse porque tú estás contenta con la relación. Número 8. Vístete sexy para ti.
Si algo puede tentar mucho es la apariencia y la sensación de que otras manos serán las que acaricien tu cintura y no serán las de él. Esto puede rozar el sentimiento de pertenencia, pues él puede sentir que es dueño de tu amor y no le gustará que un intruso toque lo que él cree que es suyo. Número 9. Publica tu vida social. No hace falta hacer una especie de campaña publicitaria para ventilar a todos los vientos que tienes una vida genial. Con cosas simples y discretas va bien, una foto con amigas, una foto con tu papá o con tus hermanos o hermanas. Solamente publica las cosas que realmente sean significativas para ti. Eso le dará una señal y un mensaje claro: yo sin ti soy feliz. Número 10. No vuelvas con él. Como dije anteriormente, la mayor lección que le puedes dar a una persona que no te valora es simplemente no volver con él. Negarte a darle de tu cariño, negarte a estar con él, esa es la mayor lección que le puedes dar a esa persona que no te valora. Espero que hayas llegado hasta el final. Para saber lo que te gustó, déjame en los comentarios. Suscríbete, dale tu manita arriba, y lo que es más, comparte este vídeo con otras personas. Sin más que decir, me despido y te sugiero que veas otros vídeos que he publicado para ti.